Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, que las condiciones actuales, como la vez pasada, ¿verdad, Miguel? No son como las más propicias para venirse para el Zócalo, así que se aprecia doblemente su presencia. Hoy es un día especial para la arqueología mexicana. Vamos a platicar de nuestro especial número 126, eh, que pues quedó chulo, y no solo eso, sino que es de la autoría de uno de nuestros autores más queridos. No es porque esté aquí al lado mío, pero es uno de nuestros autores más queridos, uno de los más prolíficos, uno de nuestros colaboradores más antiguos. Ahorita lo vamos a demostrar. Y bueno, es una ocasión especial, ¿no? Entonces, siempre presentamos los números pues, con la intención de que la gente se dé cuenta de qué se tratan, y bueno, para promoverlos, pero va esta también como una muestra de agradecimiento, Javier, por todo lo que has dado a la revista. Yo me voy a tomar unos minutitos para platicarles el contexto en el que está este especial 126, que es una antología de notas sobre códices que ha hecho el profesor Nogués a lo largo de varios años. Ahorita les voy a dar las fechas exactas. Y es parte de una vertiente que tiene la revista, una vertiente que apreciamos también mucho, no solo por su impacto, sino porque tiene una particular importancia en los términos en lo que busca la revista, pues en lo que son los objetivos de la revista, que es acercar a la mayor cantidad de gente los materiales relativos a nuestra historia prehispánica y colonial y moderna y grupos étnicos y todo. Pero bueno, estamos enfocados básicamente en la historia prehispánica. Y entonces les voy a platicar rápidamente que pues por ahí nuestro número 23, hace ya casi 30 años, dedicamos un primer número a códices prehispánicos. Pues era una visión general que eran los códices, cuáles eran los códices prehispánicos, los tlacuilos, todo esto. Es tal vez el primer número que se agotó, después de los primeros números que se agotaban en cuanto salían y teníamos que reimprimir. Ya cuando tuvimos un tiro más amplio, el primero que tuvo gran impacto fue el de códices prehispánicos. Son muy antiguos, estoy hablando de la década de los 90, de esa misma época, es códices coloniales que coordinó la maestra Perla Valle. Ella se acercó y nos dijo, es que no dejen la impresión de que los códices todos son prehispánicos, que es lo único que vale la pena. Hay un acervo enorme de códices coloniales, y publicamos este número, donde por cierto está uno de los primeros artículos del profesor Javier, que ahorita les voy a explicar un poquito más. Y a lo largo del tiempo hemos abordado, ha habido números regulares, o sea que el dossier está relacionado con códices como el del Chilambalam o el del lienzo de Tlaxcala, que están hechos con contribuciones, con estudios sobre aspectos específicos de los documentos. Esta aclaración la hago porque ahorita van a ver que tenemos unos facsimilares. También de especiales hemos dedicado cosas a códices. Hicimos un catálogo de códices prehispánicos y coloniales tempranos que nos ayudó también el profesor Javier. Ocupamos algunos materiales para ello. Y a raíz de esto y de la sección de documentos, que a la que nos vamos a platicar ahorita en detalle, del profesor Javier, se acercaron los investigadores de la Biblioteca Nacional de Antropología, la maestra María Teresa Sepúlveda, y entonces era Julieta. El Orduy. El Orduy. Julieta el Orduy, sí. La famosa Julieta, a decirnos, pues nosotros tenemos un acervo y vamos a darlo a conocer. Y entonces hicimos esta publicación con el formato que venía ocupando el profesor Javier en su sección de documento. Y luego María de la Luz Mojart hizo lo mismo y propuso un número sobre los códices, la colección de códices mexicanos en la Biblioteca de Francia, que es una colección muy importante, muy interesante. Y bueno, ahí una de las cosas a contar es que fue de las veces que recibimos ataques porque todo esto estaba en Francia, nos habían robado y todo este asunto, ¿no? Ya más reciente, un especial que hizo Ana, no es Ana María, esa es su hermana, Diana Magaloni, sobre el Códice Florentino, un análisis interesante sobre la construcción iconográfica, el uso de colores y todo esto. Y
ubico a Manuel Hermann, que ahorita vamos a hablar de él, que hizo una síntesis de todo lo que trae los códices mixtecos sobre 8 venado, garra de jaguar. Es un número que la fuente son códices, pero es una interpretación global, una especie de biografía. La verdad que está bastante bueno. Me voy rápido para dar la palabra acá. Bueno, la otra vertiente que nosotros queremos mucho es una de las ramas de arqueología mexicana que más apreciamos y con la que quisiéramos seguir haciendo y haciendo, pero no es tan fácil. Son las ediciones facsimilares de los códices, pues. El profesor Javier como 2000 veces, ¿no? Que por 60 pesos tienes el facsímil en tus manos. Y esa es la intención, que lo tenga todo el mundo. Procuramos que estén bien impresos y que tengan una explicación cabal del contenido del códice. Buscamos que sea página por página. Es una edición facsimilar, se explican hasta la medida de lo que permite el formato, pues, que es una revista que tiene un espacio determinado, la explicación de cada lámina. La primera que hicimos fue la matrícula de tributos, que luego la reeditamos, ahorita les voy a enseñar para que vean cuál es el formato, con la maestra María Teresa Sepúlveda. Ella se acercó y nos dijo, bueno, esto está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, valía la pena difundirlo. Luego con el doctor Río Portilla hicimos lo que él llamaba el tonalama de los postecas, que es el códice Freyerbar y Mayer, que esa es otra cosa, que no estarle cambiando el nombre de los códices. Javier tuvo una buena polémica con alguna investigadora ahí, ¿te acuerdas? La disfrutamos mucho en las páginas de la revista porque él no quería cambiarle el nombre al códice y la investigadora insistía que los del pueblo le habían dicho que le iban a poner el nombre en su honor, pero fue una buena discusión. Sí. Luego hicimos la tira de la peregrinación. Muchos de estos están agotados, pero estamos por ponerlos en ediciones digitales. No. Que hizo Patrick Johansson, una edición interesante, polémica por algunas cosas. Y bueno, me salté el códice Nuttall porque en ese entonces un joven, Manuel Hermann, todos fuimos jóvenes, se acercó con este códice mixteco que lo estaba interpretando, que lo había hecho en detalle, como vio que habíamos hecho el tonalama de los postecas, y nos lo propuso, y bueno, lo hicimos en dos partes. El códice Nuttall no cabía en una sola edición, lo hicimos en dos partes, y yo creo que sigue siendo un clásico, ¿no? Luego hicimos con Robert Valle de Mira Linares el códice de la Cruz Badiano, que tampoco cabía en un solo número, y lo hicimos en dos. Yo creo que sigue siendo, hay muchas ediciones del códice de la Cruz Badiano, pero la que va a los puntos claves, porque la revista obligaba a ser puntuales, es esta. Las otras valen mucho la pena, pero son como para otro tipo de público, digamos. Y luego, bueno, Eric Velázquez, antes también era joven cuando se acercó con esto, todavía no pintaba canas, propuso el códice de Dresde, que desde mi punto de vista es una hazaña lo que hizo, ¿no? También hizo una extraordinaria síntesis del códice que está lleno de cosas, y además, déjenme les cuento que lo sentamos ahí en un escritorio porque teníamos que entregar y no nos terminaba de entregar, entonces lo secuestramos, lo pusimos ahí. Pero era impresionante ver cómo estaba haciendo el trabajo que ya estaba haciendo, como plasmando lo que había interpretado, y de repente se daba cuenta de otra cosa y la ponía. Era un espectáculo verlo, ¿no? Y tampoco ocupó en una edición, lo sacamos en dos partes. Y luego volvió a atacar Manuel Hermann, que tiene el dudoso honor de tener una de las portadas más feas de la historia de la revista, que es el códice Colomino Becker, que saben ustedes que una parte está aquí y otra parte está en Europa, y también el doctor Leo Portilla prefería llamarlo códice Alfonso Caso. Códice Alfonso Caso, sí lo publicó. Así se publicó, de hecho. Códice Alfonso Caso. Y es lo mismo, pues la edición facsimilar con explicación, y luego volvimos a editar la matrícula de tributos. Ahorita les voy a enseñar las diferencias entre las dos visiones, porque estaba agotada y porque, bueno, de que salió la primera edición de la matrícula de tributos al 2021 por ahí,
pues se conocía sobre todo más con respecto a la distribución de los lugares que tributaban. Entonces hicimos, ahorita les voy a enseñar cuál fue la diferencia. Hermann no perdió vuelo y hizo el códice Vendobonensis, otro de los códices mixtecos prehispánicos. Y luego el queridísimo Paco González Hermosillo se acercó y nos dijo, bueno, es que tienen que publicar la historia tolteca chichimeca, ¿no? Que es un códice no solo lleno de información y cosas, sino además bellísimo. Muchas de las imágenes que vemos por aquí y por allá que tratan de resaltar la belleza de la gráfica prehispánica, pues vienen de la historia tolteca chichimeca, nada más la portada de ¿no? La famosa representación de Chico Mostoc a todo color. No cabía en uno, ni en dos, ni en tres, pero bueno, logramos meterlo en tres partes y yo creo que es una de las grandes contribuciones de esta serie de arqueología mexicana, ¿no? Hermann, como ven, ya volvimos a hacer otro que fue el Códice Selden, otro códice mixteco prehispánico y ya nos convenció de que hagamos el Bodley, que lo está trabajando, esperamos que salga este año. ¿Verdad que nos convenció Mari Nieves? Está llegando aquí Mari Nieves. Entonces, esto se los quise mostrar porque hay dos ediciones de la matrícula de tributos, pero para que vean cómo cambian cómo cambiamos, tuvimos que cambiar el diseño, o pudimos más bien cambiar el diseño, ¿no? Las fotos son mejores ahora, han pasado casi 30 años de aquella primera parte a ahora, y en vista que teníamos una calidad de información distinta, pues ahora incluía un mapa donde se sabe la ubicación exacta de los pueblos, qué es lo que tributaban y todo esto, ¿no? Estos cambios de diseño son usuales en la revista y sucedió con la antología del profe Javier, ahorita también lo platicamos. Bueno, la antología que estamos presentando, el número que estamos presentando es una antología, son notas que aparecieron a lo largo de los años en la revista y pues nos dimos cuenta que valía la pena ya juntarlas y ofrecerlas todas juntas. Por fortuna tenían desde el principio el mismo formato, salvo cuestiones de diseño, la información era la misma y eso facilita mucho la edición y además yo creo que esa manera, que estén todos estructurados de la misma manera, es muy útil para el lector, permite comparar las distintas contribuciones, ¿no? No es la primera que hacemos, la primera antología de alguno de nuestros autores de las secciones fue una de mitos indígenas de México, de Elisa Ramírez, que también no solo es nuestra traductora oficial del inglés al español, sino que es poeta, editora y todo, y tuvo durante mucho tiempo una sección donde hablaba de tradiciones, de tradición oral, y bueno, juntamos, hicimos este número que quedó padre. Y luego Manuel Hermann, que ya le vamos a cobrar por las menciones, él tiene de hecho todavía una sección que se llama Lo que guardan los antiguos libros, pero muchas de sus notas estaban dedicadas a animales fantásticos, en lo que se ve en los códices, las crónicas y todo esto, y ya daban para hacer una antología. Entonces hicimos esto que llamamos Bestiario Prehispánico, que también vale mucho la pena, y la otra es la que estamos presentando, del profe Nogués. Bueno, aquí uno de los presentadores de la revista va a ser Miguel Pastrana, que el número anterior especial es un número sobre historiografía que también le está yendo muy bien, que les recomiendo mucho. El que no lo tenga, está ahorita aquí a la venta aquí afuera, y que se los firmen. Y les adelanto que el próximo número va a ser sobre la obsidiana en Mesoamérica, lo coordinó Emiliano Melgar, habitante de este recinto, y van a ver que está padre, ¿no? No voy a abundar mucho en ello. Javier Nogués, bueno, ya dije que lo queremos mucho, que es uno de nuestros autores más prolíficos, que colabora en todo lo que necesitamos, ahí está en todo momento. Estoy hablando por toda la editorial, Mari no me dejará mentir, que ocupas un lugar especial en el equipo. Y bueno, vean nada más los números a veces dicen bastante, ¿no? Ha publicado 125 textos en la revista, entre su sección y artículos y notas y todo esto.
la sección que llamábamos documentos, Javier, hace muchos años te acercaste a proponerla, es totalmente idea suya. Él nos dijo, pues valía la pena poner cada número un códice y explicarlo en estos términos, y esto, bueno, llegó a 120 ítems, digamos. No todos son códices, porque pues como todo se fue transformando, ¿no? Y al final dejaste de hacer los códices y empezaste a hacer otro tipo de trabajos, ya con más páginas y todo esto, pero seguimos teniendo la fortuna que cada número hay una contribución del profesor Nogués, ¿no? 75 de ellas son específicamente de códices en los términos en que la estamos publicando ahorita. Pero además hay comentarios sobre exposiciones. Platicábamos ahorita de aquella exposición famosa de códices 2014. del 2014. Si sale una edición que valga la pena ser reseñada y que todo el mundo nos enteremos que salió la edición, Javier la ponía en su sección para que todo el mundo nos enteráramos. También hablaba hay notas sobre investigadores que han hecho contribuciones fundamentales al estudio de los códices. Y un aspecto que a mí me parece interesante y que quiero destacar es que también hay algunas notas que no son propiamente sobre códices, sino del impacto que tienen los códices en otras expresiones. Y pienso, por ejemplo, en tus notas sobre los escudos de la Ciudad de México, de Tzintzuntzan, del escudo nacional, de Tlaxcala, que se hace el vínculo, pues, entre esa tradición pictográfica y la manera en que se están expresando en otros medios. O los murales de estilo, corrígeme, Techaloyan en Cuernavaca. Entonces, no solo es la antología de los códices que estamos poniendo ahorita, sino que la sección tiene muchísima información, pues, es como una gran ventana para entender bien esas expresiones. Lo primero que publicamos del profesor Javier, fíjense nada más, fue nuestro número 20, en 1996, un artículo sobre el culto prehispánico en el Tepeyac, algo que sigue vigente y que ya le vamos a pedir que nos eche la mano para que viene próximamente. Y su primer artículo, y el siguiente artículo fue en el número de códices coloniales, donde justo uno de tus temas favoritos, si no me equivoco, ¿no? Del grupo Techaloyan. Este fue en 1999, hace un montón de tiempo. Pero lo traigo a colación no solo porque fue el primero sobre códices, sino que además ahí ya está el formato que luego nos va a venir a sugerir, que hay que hablar de la forma, del contenido, de la historia del códice, de quién lo ha estudiado. Están ya aquí expresadas lo que luego va a ser la estructura de su sección. Y vean, la primera sección el primer códice que publicamos en la sección de documento fue en 2006, hace un montón de tiempo, y fue el Códice Borgia. Este ya aparece en la edición que estamos presentando, pues básicamente con la misma información. Lo que cambiamos es el diseño, ¿no? A mí, a lo mejor es maña de editor, pero a mí me entretiene mucho estar haciendo las comparaciones de cómo cambian las maneras de diseñar las cosas, ¿no? Y bueno, este es el número que vamos a presentar, y el contenido tiene 36 notas relativas a códices. No voy a abundar en eso, van a platicar Miguel y Javier ahorita de ello. Y bueno, Miguel, nos vas a hacer comentarios. Miguel Pastrana, ya les dije, tiene un número casi vigente que vale mucho la pena leer. Y él, en cuanto supo que el número era del profesor Nogués y el tema, dijo, yo lo quiero presentar, cosa que le agradecemos mucho. Y bueno, pues bienvenido. Bueno, lo primero es agradecer la invitación y la presencia para presentar este número especial de arqueología mexicana. Es pues un gusto muy, muy especial para mí, pues, poder departir con Javier, que ha sido siempre una persona de gran bonomía y aparte de su gran sapiencia, y siempre me ha tratado muy bien, cosa que le agradezco, porque no siempre pasa. Entonces le agradezco mucho, ¿no? Entonces me parece muy, muy bien. ¿Por qué luego apuntarse a presentar
este número, porque llena un hueco muy importante. Los códices, el universo de los códices es amplísimo, son cientos de códices, son muchísimos códices, y no tenemos como referencias claras de todos ellos. A veces hay que recurrir al viejo Handbook of Middle American Indians, pero es algo muy especializado, por una parte, y luego a veces lo que tenemos en bibliotecas pues, son una edición setentera que ya llovió, Sí, y sí, hay sí. muchas cosas que ya no se complementan de manera adecuada. Nos hace falta algo que nos muestre de manera general un balance, una muestra amplia, segura de qué materiales tenemos. Digo, no están todos. En el otro número que se va a complementar el actual no van a estar todos, pero van a estar los suficientes para percatarse, sin ser un especialista, sin ser alguien dedicado al estudio de los códices, darse un pequeño chapuzón en la inmensa variedad, diferencias, riqueza y belleza de estos documentos. Yo creo que es parte de lo que se propone, lo que se logra, creo yo, plenamente. Entonces creo que llena un hueco muy importante, no solamente en la difusión, sino también para la docencia y para la investigación. Entonces, los investigadores a lo mejor hay alguien muy especializado en, no sé, en ritos de paso, pero pues no conoce todos los códices, ¿no? Entonces hay una revisión rapidísima, o alguien para su clase de pueblos indígenas bajo el dominio español, pues una revisión de qué códices coloniales le pueden ser útiles o pueden ser objeto de una reflexión en su clase. Bueno, pues ahí tenemos otra referencia, o simplemente porque pues, me encanta ver los monitos, entonces ahí veo una muestra deliciosa de ellos, que son además tan distintos, comparten una misma tradición, pero al mismo tiempo son tan diferentes que son deleite visual, y bueno, los que son diseñadores pues siempre se dan un agasajo viendo estas cosas, ¿no? Bueno, es lo que la revista que hoy presentamos, el número especial 126, es el primero de 2 números dedicados, como se dice, a los códices de México. Es un trabajo pues, de la pluma de Javier Nogués, que sin duda ya lo ha sido ponderado. Es un investigador destacadísimo del mundo indígena, tanto el mesoamericano como el colonial, y quien a través de los años, de muchos años, ha dedicado buena parte de sus esfuerzos al estudio, a la edición, lo cual es uno de los elementos más importantes, porque estos son documentos que desde el punto de vista editorial reclaman muchas cosas, son muy complicados de editar, requieren muchas condiciones, y por supuesto también a su difusión. Y eso pues además aunado con sus cursos, con los talleres que ha dado, los seminarios que ha dirigido, las conferencias, toda esa parte implica que estamos ante un personaje, ante un investigador que ha visto los códices en su dimensión integral, no solo como documentos o como libros de tradición indígena, sino también hacia la academia y más allá de la academia, porque a veces podemos tener gente muy buena, pero que nadie sabe quiénes son, no se conocen más allá de un seminario. En cambio, con Javier Nogués tenemos esa proyección y ese interés muy claro por presentar, por conocer, por comprender y difundir el estudio de los códices. Entonces, ahí tenemos una garantía de que lo que estamos viendo es un fruto de una larga trayectoria con el trabajo con estos materiales. Que a veces son estrictamente libros, Javier lo sabe muy bien, y a veces más bien parecen como notas, como apuntes, parecen ser otra cosa. No todos son libros, pero algunos sí. Y eso también hace que el estudio luego sea un poco complicado, porque no puede aplicarse la misma metodología a un libro. No importa el formato que tenga y ni el sistema de registro que tenga, a lo que sean simplemente documentos sueltos. Se estudian de manera diferente, aunque en el caso de los códices pueden compartir ciertas características. Esto es muy importante. Te has dedicado muchísimos esfuerzos a este estudio, a esta edición, a la difusión de estos libros, de estos documentos de tradición mesoamericana que conocemos con el nombre genérico de códices. Incluso lo he buscado lingüísticamente, es muy interesante. La acepción de códice, que nosotros en español de México leemos códice y pensamos en esto que tenemos aquí.
En otros ámbitos de la banda hispana no es la connotación inicial. Cuando se habla de códices se refiere a un grupo de documentos cosidos, por un lado en formato de libro, eso es un códice. De ahí que tengamos, podamos hablar del códice Durán, que tiene nada más como 3 laminitas, y otro tipo de códices. Esa es como una característica también que ha permeado incluso el habla del español usual de México. Ustedes pueden buscarlo en los diccionarios como esa acepción particular es muy del español de México y en el habla académica ha permeado. Bueno, esto es en general como lo tenemos que tenerlo ahí en ámbito. También quien estudia códices está viendo temporalidades muy extensas. Eso es algo que no queda, no se percibe. Pero quien estudia códices, los códices de tradición mesoamericana, tiene que ver desde sus antecedentes de estos libros en piedra, que se volvieron piedra, encontrados en el Mirador, hasta documentos de principios del siglo XVIII y posiblemente copias del siglo XIX. Es una temporalidad extensísima, más allá de lo que usualmente antropólogos o historiadores trabajan, que pueden ser cosas como muy concretas o de tiempos y espacios muy específicos. En cambio, el estudio de códices obliga a romper la lógica temporal usual y también la lógica espacial. No puedo ser más especialista en una sola región, porque los códices es un universo panregional, pan-mesoamericano. Entonces eso también es parte de lo que nos exige el estudio de códices y que en este número está como muy bien resumido, o sea, ni se nota, pero ahí está, es uno de los elementos importantes. En esta primera entrega, porque va a haber una segunda entrega, Javier Nogués nos presenta una muy breve pero sustanciosa introducción al tema que indica el título, con una presentación, ¿verdad?, en la que nos va a hablar características generales, tratar de definir lo indefinible, podríamos casi decir, los códices, ¿qué son los códices? Teniendo formatos, características, estilos, materiales, soportes, sistemas de registro, que pueden variar mucho y al mismo tiempo tener como un mismo tronco que los une. Entonces se trata de definir lo indefinible, creo que nos da una caracterización bastante útil, que puede ser motivo de amplia reflexión. Y luego sigue de una selección de 36 de estos documentos, que pueden parecer muchos, pero al mismo tiempo son pocos para la cantidad de materiales que hay. Como ya mencioné, en su momento esta publicación se va a complementar con una segunda parte donde se presentarán otros tantos códices y un apartado con el apasionante y espinoso tema de cómo se leen. Cómo se lee esta cosa, si se lee o no se lee, cómo se lee, si se lee en voz alta, si se lee en voz baja, si se lee públicamente, si es en petit comité, cómo era. Es uno de los grandes problemas que tenemos ahora con los documentos de tradición mesoamericana, no solamente con los códices, también con las inscripciones. Cómo leían los mayas sus inscripciones, ese es uno de los grandes debates. O sea, los mismos epigrafistas del mundo maya no tienen una idea muy clara de cómo se leían esos textos, y quién los leía y cuándo los leía. Entonces, pero es una beta muy interesante. Entonces, Javier Nogués nos va, y esperamos ansiosos esa segunda parte para ver lo que falta y ver cómo él plantea en términos muy breves este espinoso y engorroso tema de la lectura de los códices. Y también nos prometerá una copiosa y muy útil bibliografía, no lo dudo que así será, porque es el producto de una larguísima trayectoria de investigación. Como ya se mencionó, los antecedentes de este texto, de este número, están tanto en las notas publicadas sobre códices en la revista Arqueología Mexicana, que todos hemos consultado, a la que todos hemos recurrido, todos hemos buscado esas notas en diferente momento, pero qué bueno que están ahora reunidos. Pero no nada más es eso, sino también, como ya mencioné, la trayectoria de Javier en la investigación de estos códices. Entonces, estas notas reflejan no solamente el esfuerzo de síntesis que hay para presentar los documentos, sino también una larga trayectoria de investigación que a veces la nota no deja ver, o sea, como que no se nota esa trayectoria larguísima en estudio y en edición de códices. Yo nomás voy a mencionar dos que me son particularmente gratos, porque me encantan esos dos códices en particular, que es la tira de Tepechman,
que esperamos que convencer a Javier para que lo vuelva a hacer una edición con los amigos de Arqueología Mexicana, que es un códice precioso, porque además esta correlación entre la historia local de Tepexpan con la historia tenochca ya es de por sí un tema Claro. importantísimo de reflexión, y este códice maravilloso que traíamos una mesa como del tamaño del auditorio para extender, que es el códice García Granados. Este códice maravilloso, donde está todo el mundo, o al menos buena parte de ellos están ahí, es como el quién es quién del mundo mesoamericano, del centro de México, pero al mismo tiempo que presenta muchos problemas de su interpretación, de su materialidad. Los Javier tiene esta trayectoria, este interés por los códices es muy antiguo, y eso se refleja también en las notas, capar el proceso que no está puesto en el texto, pero que está implícito, que es el proceso por el cual se llega uno a la conclusión de qué es lo esencial que debe conocer a alguien para conocer un códice. Que se dice muy sencillo. ¿Qué es lo fundamental de este documento que ha sido discutido por 1000 gentes, que se ha publicado varias veces, que no sabemos muy bien esta parte qué significa, cómo se entiende, definirlo en pocas líneas, decidir, este es el modelo de ficha que voy a seguir y que me va a dar la información necesaria? Es parte también de esa experiencia, no está puesta, pero nosotros la percibimos y la podemos aprovechar. Entonces, fruto de esa doble experiencia, la difusión en la arqueología mexicana, como el trabajo duro de investigación académica, eso que da puntos para los pilones, todo esto, está reflejado aquí, pero sin que se vea, que esa es una de sus mejores virtudes. Como ya mencioné en la presentación de este número, hay esta caracterización general de los códices, una tarea compleja debido a su extraordinaria variedad temática. Es como si agarráramos una librería, la que a ustedes les gusten, y a partir del material que está ahí, definiéramos qué es un libro. Seguramente tendríamos problemas para ubicar desde estos libelos chiquititos hasta los libros de arte gigantescos que no se pueden ni abrir, que además están para que se vean monos en la sala, el libro electrónico, que nos plantea problemas importantísimos en la definición clásica de libro, ¿no? Y si pudiéramos por ahí tener un rollo romano, pues nos haría más ruido todavía cómo definir un libro, ya por no mencionar las tablillas asirias, que también son libros, aunque son en piedra. Entonces, bueno, esos son problemas muy fuertes que tenemos. Entonces, esa extraordinaria variedad temática, estilística, su extensión geográfica y temporal, y todo eso es abordado de manera muy breve, pero claramente para dar una definición, no digamos un punto de llegada, no una definición de diccionario absoluta, sino una entrada. Eso es lo que nos propone, es una entrada al universo de los códices. Aborda un asunto que está muy bien, y yo aplaudo en particular esa lámina, que es ¿dónde están ahora los códices? ¿Dónde están? Están en todos lados. Ese es particularmente interesante, tanto su procedencia como su ubicación en términos generales, que están muchísimos acervos de todo el mundo, lo cual plantea una serie de cosas muy interesantes, más allá de los fluidos nacionalistas, de, ¿por qué no están todos los códices en México? Esos malditos ingleses, franceses o lo que sean que se los llevaron. Muchos de los que se los robaron fueron mexicanos, se los llevaron allá. Luego se nos olvida ese pequeño detalle, y algunos atienden hasta nombre de instituto, pero bueno, es otra cosa. ¿Sí? Siempre dicen, lo sustrajo, no se lo robó, pero no, mejor no, porque es héroe local. Entonces, bueno, pero también nos habla de que su sola presencia en muchos lados hace que sea no solo un patrimonio mexicano, sino es un patrimonio mundial. Y eso también lo deberíamos de ponderar y lo deberíamos de aprovechar. No tanto para que nos traigan todos los códices aquí, porque igual son documentos que por su misma naturaleza pues los va a ver 3 gentes. Pues son documentos muy delicados,
cualquier problema de mala manipulación puede causar daños irreparables en esos documentos, sino lo que se está haciendo, que es la edición de los códices en diferente formato, no solamente la edición en páginas web, que está muy bien, la edición en facsímiles de reproducción fotográfico, como lo que está la benemérita Aporte, que está haciendo Arqueología Mexicana, otro tipo de facsimilares, esos que tienen los hoyos que comentábamos hace un momento, que tienen hasta la polilla, tienen ahí puesta, ahí está en 3D está la polilla, pero son complementarios. Son aportes complementarios. Yo creo que ahí tenemos también una ventana muy importante que se ha ido aprovechando, que es que esto es patrimonio mundial, entonces pues, hay que entrarle con todo el mundo, y eso aporta además recursos, difusión, ideas, eso es muy importante. Entonces este mapita es como muy revelador, creo que ya va a ser una referencia de clase muy importante para darnos una idea de esa distribución de esos materiales. También lo acompaña con un muy útil glosario que se agradece porque luego así utilizamos toda una serie de términos y el público en general o incluso pues, especialistas en historia, antropología pueden tener ciertas dudas. Entonces el glosario que nos propone Javier es muy útil otra vez como punto de partida para la discusión. No se trata de que todos estemos de acuerdo, sino se trata de que ya tenemos una referencia. Y eso ya de suyo es un aporte. Yo también destaco lo de los nombres, esta cuestión de los nombres, que luego tienen 20 nombres los códices y luego, si por si no hubiera problemas, alguien llega y propone otro nombre. Mixteco. Y el mixteco o el Maya. El Códice Maya de México, cosas así. Yo no sé por qué el colombino no me han puesto el Códice Mixteco de México, pero bueno, ese no es tan famoso. No hay que dar ideas. Pero eso también es, ahora que uno empieza, crea confusión, sobre todo pensando cuando son estudiantes o tu maestro te dice, ay, te toca hablar de códices y tú búscale, ¿no? Básicamente la instrucción que te da el profe, y luego es un problema porque pues, piensas que es otro documento y resulta que es el mismo. Entonces, esas cositas que pueden parecer muy baladí son muy importantes a la hora de presentar los documentos y darnos una primera entrada a ese asunto. Entonces, esta presentación que es muy breve, es muy sencilla, oculta que es producto de un gran esfuerzo intelectual por sintetizar, por poner lo esencial sin recurrir a la palabra dominguera, cosa que le agradezco mucho a Javier. Eso va a ser muy útil. Yo pues luego me apunté, ¿verdad? Conocer el trabajo bien y luego yo de antemano lo voy a utilizar mucho en mis propios cursos porque me ahorra mucho trabajo. Entonces ya lo tiene, ya lo hizo Javier, pues qué bueno. Entonces muy bien. En el cuerpo del trabajo, que es hacia la parte ruda, que está constituido por la entrada los 36 códices seleccionados, que insisto, pueden parecer muchos, pero al mismo tiempo son pocos, pero siempre son lo suficientes. Con esos es suficiente para empezar. Y es muy interesante algo que ya Enrique lo mencionó muy bien, que todos están tratados con el mismo rasero. O sea, no vamos a encontrar información divergente o cosa que se mencione en uno y no se mencione el otro. Todos comparten están tratados de la misma manera, están tratados los mismos puntos y eso es y además con una gran economía de palabras. Eso es muy importante, porque en los códices es muy fácil, como que uno se sienta influido por Huitzilopochtli y empieza uno el canto florido a cosas que nadie más que uno ve. Entonces es muy importante esa concreción, esa capacidad de sintetizar en pocas palabras, pero al mismo tiempo con gran precisión. Al mismo tiempo es un lenguaje sencillo, pero preciso. No juega con las ambigüedades o con las licencias poéticas, sino que trata de ser muy preciso, muy claro. Y yo diría que hay una muy discreta erudición en las fichas, porque para hacerlas hay que ver un montón de cosas, hay que ver muchísimas fuentes, muchísimas ediciones, muchísimas informaciones que a veces pues, discrepan, incluso hasta
Luego están las dimensiones de los documentos o su catalogación no coincide, entonces ¿a quién le voy a hacer caso? Si todas mis fuentes es gente muy reputada. Entonces, bueno, esos son pequeños trabajos de investigación, no son así tremendos, pero son fundamentales. Son fundamentales para presentar el material de manera adecuada. Entonces, nos da con esta, yo digo que es una discreta erudición de Javier, porque tampoco cita a medio mundo, pero nada más menciona los que tiene que mencionar, básicos. Habrá otras gentes, pero bueno, eso aporta, estará en otra parte. Nos da la información fundamental de cada documento. O sea, nos da lo básico, el ABC, lo que tenemos que saber cuando nos enfrentamos por primera vez a un documento o cuando queremos recordar lo esencial de un texto, de un libro que hace mucho que no vemos o que vimos cuando éramos estudiantes, que ya no, ¿qué pasó después con el Códice de Vendomones? Pues sepa, ¿no? Pues ya veo Javier y ya me da una muy buena idea de por dónde puedo entrarle. Entonces nos da eso también, las ubicaciones, que eso es central, las ubicaciones, una breve historia del documento, que a veces se tiene con cierto detalle y a veces pues prácticamente nomás sabemos que lo tuvo alguien y se lo vendió a otra persona y ya. A veces no tenemos más, a veces se tiene más información. De todas maneras, se tiene todo esto que concretar y darle un espacio adecuado para que también nos dé esa parte de la historia de los documentos, de los libros, de las fuentes, es cuál ha sido un poco su trayectoria física, por dónde ha pasado, y eso a veces es muy revelador. También nos menciona algunos de los principales estudios que se han hecho. Algunos tienen larga trayectoria, muchos documentos han sido estudiados una y otra vez, y otros han sido estudiados muy poco, por poquísima gente. Sin embargo, pues es importante mencionarlo. Y la cuestión de las ediciones, que como ya mencionamos, como ya hemos aludido, es una de las cuestiones centrales para el estudio de los códices. Yo diría que en general de cualquier documento, de cualquier libro clásico, el estudio de las ediciones y mencionar las principales ediciones siempre es central. ¿Con cuál voy a empezar? No solamente con los códices, que además tienen que ser, para que sean útiles, tienen que ser ediciones facsimilares. O sea, nada más descrita o nada más a línea, un buen dibujante se nos pierde. Porque una cuestión muy importante es la dimensión artística, la belleza plástica de estos documentos que solamente una edición facsimilar puede respetar, puede transmitir, aunque sea de manera incompleta. La dimensión de los colores, en muchos casos los colores no son mero adorno, ya que en inmensa mayoría de los casos los colores no son adornos, sino que también transmiten información. O no sabemos qué información transmiten, pues porque no hemos visto los colores, ¿no? A veces de las viejas ediciones, por ejemplo, comentábamos matrícula de tributos de las ediciones del 64 de Antigüedades de México, la edición de Salvat de los 70 con Víctor Castillo, a la Secretaría de Hacienda y luego a las actuales. Pues sí, cualquier curioso observador notará que de pronto hay cambios dramáticos de color o de textura o de apreciación o cosas que de plano no veíamos, no se veían, ¿no? Por ejemplo, la relación de Michoacán. Las ediciones que se tenían, se veía una mancha café atrás del virrey, ¿verdad? De Mendoza. Y ahora en la última edición facsimilar de testimonio se ve que es un fraile, que esa mancha es un fraile. ¿Qué tan importante es eso? No lo sé. Pero antes había una mancha café y ahora resulta que había un fraile ahí. Cositas de esas, ¿no? Que implican necesariamente que una edición de calidad nos aporta en sí misma información. De ahí la necesidad de ponderar cuáles son las principales ediciones. Obviamente en el espacio disponible no se puede extender mucho, pero nos da esa información muy básica que nos permite tener esas cuestiones. Junto a eso hay una selección por ejemplo, que tenemos aquí, tenemos selecciones de una parte del documento, a veces puede ser todo, o una sección o una lámina, y con un comentario bastante amplio acerca de lo que está en esa lámina y qué es lo que podemos observar en ella. Eso es muy importante porque conjuga, en mi opinión, tanto el aspecto general, o sea, que tengamos una idea del libro en su conjunto,
como una muestra de su enorme riqueza en lo particular. Entonces nos permite jugar con las dos cosas pues en la misma página. No siempre se puede, entonces se logra de manera muy feliz en este caso, y en ese sentido pues, se convierte en una auténtica invitación, ¿no? Desde ahí ya simplemente al ojear uno va viendo los estilos, va viendo el tipo de material que hay, las características que tiene, y eso nos permite pues adentrarnos más en el códice. Yo creo que eso es parte de la riqueza de lo que se está planteando en esta edición. Jugar con lo general y lo particular al mismo tiempo, pero de una manera otra vez muy sutil, natural, sin que vaya en un apartado bombante, simplemente nos lo pone de manera absolutamente natural, y uno discurre de la información general del documento, del libro, hacia una sección que puede ser particularmente rica o evocativa o que ya plantea problemas, pero siempre que nos va a dejar con las ganas de ver el conjunto. O sea, bueno, y esto a qué otra cosa pertenece, bueno, es otro tipo de trabajo, pero ya nos da ahí una muy buena idea. La edición está muy bien cuidada, eso debo de insistir, está muy bien cuidada, muy bien ilustrada. Como ya nos tienen acostumbrados el equipo editorial de Arqueología Mexicana, es una presentación muy digna para un texto muy bien armado. Bueno, yo es lo que podría decir en general, y para terminar puedo augurar que este número que hoy presentamos, junto con su complemento de que próximamente aparecerá, pues tendrán una excelente recepción. Eso puedo augurarlo de una vez, porque cumple con expectativas de público en general, de público en particular, con una muy buena presentación. Entonces va a tener una muy buena recepción, eso lo puedo asegurar, entre el público en general, curioso, interesado en saber más de los códices, en conocer más acerca del pasado indígena, en simplemente los que quieran un disfrute del visual, el plástico, lo van a encontrar ahí ampliamente puesto. Será muy útil para los docentes, eso de diferentes niveles, que también eso es muy importante, y más en estos tiempos de fragilidad en la educación, que estamos al borde del colapso, pero nos va a dar un magnífico apoyo a la docencia en muy diferentes niveles, porque la revista y la información que nos proporciona Javier lo permite tanto al especialista como al profe de secundaria que quiere salirse de lo trillado en su clase y quiere dar algo más. Lo va a encontrar aquí. Por supuesto, también para los estudiantes de las clases de ciencias sociales y humanidades, y de apoyo para los cursos. A mí en lo particular, yo ya le vi dónde lo voy a colocar para que lo compren y lo revisen como apoyo fundamental a un curso que se va a abrir próximamente en la FAC de Filosofía y Letras. Entonces, eso es muy, muy importante, y simplemente pues decir que agradecemos que Javier se haya tomado la molestia de hacer estas fichas y de reunirlas en este excelente formato, y esperemos que sea una más de sus múltiples colaboraciones en Arqueología Mexicana. Esta presentación que pues afortunadamente se une muy bien con otro ejemplar, otro número, que yo ya también estoy utilizando en mis cursos sobre la historiografía de tradición indígena, que publicó precisamente Miguel. Es el número 125, y el cual pues también qué bueno que la revista nos dio la posibilidad de hacer esta labor, que es básicamente, yo siempre tuve en la cabeza la idea que es difusión, ¿no? Es difusión, pero de algo que es muy complejo, que es un corpus documental muy amplio, más colonial que prehispánico. De lo prehispánico tenemos 17 ejemplares de los códices coloniales, no solamente del centro de México, sino de Mesoamérica en general, pues llegan a los 300 y pico, ¿no? Son una cantidad extraordinaria, y habría que entender este fenómeno, que es un poquito de lo que voy a hablar en la introducción de el siguiente parte que se va a publicar, ¿no?
¿Por qué tenemos esa gran cantidad de códices coloniales? ¿Por qué tenemos tan pocos prehispánicos? Y lo más extraordinario, ¿por qué no tenemos códices de certero origen prehispánico para la cuenca lacustre del Altiplano Central, ¿no? Tenemos, si es centro de México, si es centro de Mesoamérica, pues tenemos el grupo Borgia, ¿no? Ese sí es prehispánico, pero es de la región Tlatepozca, de la región Puebla-Tlaxcala, no sabemos todavía el origen de este grupo tan importante de libros mánticos adivinatorios, Tonalámatl, ¿no? Que afortunadamente se han publicado también en estas ediciones, ¿no? Y también pues este interés de difusión que ha tenido la revista de publicar ediciones de códices que quizá no son facsimilares en tamaño, porque a veces la revista estaría de tamaño Gigantes. publicar el lienzo de Tlaxcala en su tamaño original, pues serían 3, 4 revistas juntas, ¿no? Pero que sí ha dado la posibilidad de que haya esta idea de extender un conocimiento de un códice, de un manuscrito pictográfico en general, en su totalidad, ¿no? Que es aspectos que ya ha mencionado Enrique de las ediciones que ha hecho Arqueología Mexicana, ¿no? Y en general, bueno, pues yo me acerqué, me acurruqué ese gran árbol editorial, pues se llama Editorial Raíces, ¿no? Junto con el Instituto Nacional de Antropología, y realmente, pues en el contexto que estamos viviendo ahora, respecto a lo que es la educación y la cultura, pues para mí siempre Arqueología Mexicana, cuando llego a un puesto de periódicos y veo el siguiente número, digo, este es un milagro guadalupano. Que la revista continúe, ya va a llegar este año al número 200 números, imagínense, de una revista de una calidad excepcional y constante sobre temas de prehistoria, de historia prehispánica, de historia colonial, como es el que aparece en muchos de los documentos que están aquí registrados, y en cuestiones de etnografía también, que se ha hecho ahora también importante, ¿no? Pueblos originarios, ¿no? Y yo creo que pensemos en que 200 números que se pueden adquirir en un puesto de periódicos, y en Toluca también, ¿no? Que es algo extraordinario, ¿no? Es donde yo habito gran parte del tiempo, ¿no? En Chorizolandia, ¿no? Que llegue uno a un puesto de periódicos y ahí está la revista, ¿no? Digo, bueno, esto es extraordinario realmente, y yo espero que eso continúe lo más que se pueda, ¿no? A pesar de que hubo crisis serias de la revista, particularmente por el COVID, que pues nos tocó a todos esta baja de actividades, pero que solamente, por lo que yo recuerdo, solamente un número bimestral no se publicó. Durante esa época solamente un número no se publicó. Entonces, pues yo debo de agradecer sobre todo la invitación original que me hicieron para hacer esta sección, particularmente a la licenciada María Nieves Noriega, que es la que lleva la batuta y es la que ha estado impulsando esta revista, que ahora pues tiene ecos internacionales, se cita porque está también en línea, se puede ver, y yo tengo la impresión de que hay investigadores que la toman, investigadores extranjeros que la toman mucho en consideración, ¿no? Sin dejar de ser una revista de difusión, porque si hay algo ha crecido en cascadas es la literatura mesoamericana. ¿Qué vamos a hacer con toda la cantidad de artículos y libros? ¿Cómo vamos a hacer una síntesis de todo ello? Yo ya tengo una idea, que es una especie como de santo grial, de próximamente hacer un álbum con ilustraciones de códices sobre la historia de los mexicas, ¿no?
a través de ilustraciones con textos sencillos y con una literatura básica, ¿no? Pero como dijo Miguel Pastrana, hacer algo básico de un universo de información, siempre uno se queda corto, ¿no? Siempre uno quisiera resolver los grandes problemas que todavía tenemos respecto, ya no digamos a todo el desarrollo histórico, cultural de Mesoamérica, sino ya de algo muy especial que nos aqueja y que todavía no lo hemos podido, problemas seminales que no hemos podido resolver, ¿no? Me refiero a uno en particular con el que yo he tenido una conversación con Miguel. ¿Qué es México, no? ¿Qué significa México, no? Y en eso él ya avanzó mucho en la conferencia que dio en el Colegio Nacional hace unos meses, el año pasado. ¿Qué es México, no? ¿Y por qué no hay un glifo toponímico de México? Y uno, ¿qué pasó ahí, no? Y es el nombre de nuestro país, ¿no? Pero sin embargo, pues somos afortunados y condenados a tener más información, siempre estamos adquiriendo ese corpus de información que es el que yo no tenía cuando estuve en la licenciatura, ¿no? Quien tenía una edición de códices y nos las enseñaba con gran orgullo, pues era el doctor Miguel León Portilla. Llevaba sus ediciones hechas en Austria, en Graz, unas ediciones hermosísimas en unas cajas amarillas y nos las enseñaba, ¿no? Y todos así estábamos viéndolas con extraordinaria, pues yo diría, una impresión de ver un códice facsímil muy bien hecho, que era la editorial austriaca de Graz, que afortunadamente después vendió toda su colección de facsímiles y de ahí salieron los códices que publicó el Fondo de Cultura Económica entre 1992 y 1994 con motivo del 5º centenario del descubrimiento, ¿no? Ellos nos enviaron en paquete todas las ediciones y aquí se hicieron unas introducciones más amplias de las que originalmente se tenían en las ediciones facsimilares de Graz en Austria, ¿no? Entonces, pero en esa época eran carísimas y muy pocas personas tenían acceso a verdaderas ediciones facsimilares, ¿no? Y bueno, pues aquí solamente quisiera agregar un poco de autobiografía, ¿no? Cómo yo decidí hacer este proyecto y que afortunadamente tuvo eco con la revista de Arqueología Mexicana. Terminando mi licenciatura, hice mi tesis sobre la tira de Tepechpan, que pues afortunadamente gracias al apoyo del doctor Fernando Orcasitas, la primera edición se publicó en la famosísima y muy buena Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Y entonces decidí ir a estudiar a la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Y ahí estaba precisamente uno de los maestros que más se dedicaba en ese momento a los códices, que era el doctor Donald Robertson, que fue uno de mis directores de tesis. Previamente en México yo había tenido un primer impulso sobre el estudio de las pictografías, estamos hablando de los años 70, 76, 77, ¿no? Un maestro que nos iluminó mucho en la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar pictografías indígenas, el maestro Carlos Martínez Marín, que fue uno de mis directores de tesis junto con el doctor Alfredo López Austin, ¿no? Y él fue de los que me guió inicialmente, porque tenía un seminario a nivel de maestría sobre códices. Y conocí en una reunión de americanistas al doctor George Kubler, y yo le pregunté, ¿con quién puedo estudiar códices en Estados Unidos? Bueno, vaya con mi alumno, el doctor Donald Robertson. Y Donald Robertson escribió un libro que para mí fue seminal, que se llama Mexican Manuscript Painting in the Early Colonial Period, ¿no? Con las famosas escuelas metropolitanas que ahora ya no resiste
ese acercamiento de las Metropolitan Schools, ¿no? Pero fue también un libro que por primera vez daba a un estudiante que se iniciaba en el ámbito de los códices una idea de que había algo ahí que podía estudiarse sistemáticamente. Lamentablemente el libro no se ha publicado en español, hubo una segunda edición posterior con una introducción muy interesante de Elizabeth Hill Boone, y para mí fue un libro que me iluminó mucho, ¿no? En ese momento, el doctor Robertson, junto con otros grandes investigadores de la época, estamos hablando de mediados y fines de los años 70, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, eso es lo extraordinario, ¿no? Estaban todavía con el proyecto del Handbook of Middle American Indians, que fueron 17 volúmenes que pues todavía permanecen en aspectos como una base de estudio, ¿no? La idea original vino de la Universidad de Tulane, el doctor Robert Wacop, y después la edición fue de la Universidad de Austin, en Texas. Y en ese momento estaban trabajando en catálogos el doctor Robertson, el doctor Howard Klein, y sobre todo otro personaje muy importante, que fue John Glass, que hizo el primer censo general sobre códices, y al cual yo le dediqué una nota en Arqueología Mexicana que ustedes pueden leer, ¿no? John Glass hizo una tarea titánica de poner junto, compilar toda la información, sobre todo que le enviaba Howard Klein desde Washington, porque él era el director de la parte hispánica, y que fue uno de el principal editor de la parte etnohistórica del Handbook of Middle American Indians, ¿no? Y en ese momento, Donald Robertson estaba trabajando, le asignaron el grupo Techaloyan. ¿Qué son los Techaloyan? Pues yo humorísticamente los he llamado el último tango de la Tlacuiloli, ¿no? La última experiencia de hacer códices a fines del siglo XVII, principios del XVIII. Ya diríamos lo que mencionó Miguel, de esa cronología tan amplia que tenemos de los códices, desde el del Mirador, hay otros más, pero el que conocemos es ese pedazo de amate hecho ladrillo, que es el Códice del Mirador, que se encontró en una tumba maya, ¿no? Pero era un códice. Hasta el grupo Techaloyan, que siempre se han visto como los patitos feos, porque además pues no son muy bonitos, por otro lado, ¿no? Pero hay un excepcional que es el García Granados, que es un códice que hay que volver y volver y volver sobre él, porque pues parece ser que mucha información no fue muy bien registrada, no aparece muy claramente, pero es lo único que tenemos, el García Granados, que afortunadamente ya está publicado de manera facsimilar. Y el doctor Robertson me dijo, oiga, pues no tenemos un corpus, me dijo, no hay forma en que se conozca los códices que registró John Glass. Él ya había hecho un catálogo cuando se inauguró el Museo de Antropología en 1964, pero era un catálogo que se hizo muy rápidamente y, por ejemplo, no tenía un índice. El índice lo hizo Joaquín Galarza posteriormente, ¿no? Ya había trabajado algo John Glass en español, pero el censo del Handbook es la primera vez en que un investigador, con el apoyo de todo el equipo que les acabo de mencionar, estaba también Henry Nicholson y otros más, hicieron este gran esfuerzo de hacer un primer gran censo, pero eran entradas muy sencillas. Es un censo general, no solamente del centro de México, sino de todo Mesoamérica, ¿no? Y es el punto de partida para otros censos que se han hecho, como el de Wikifilología, que hizo Michel Ludwig, que tiene la gran ventaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que tiene la gran ventaja de que está abierto, se puede seguir haciendo, se puede seguir ampliando, ¿no? Con todas las literaturas toda la literatura que no se incluyó hasta 1977-78, ¿no? Entonces, el doctor Robertson insistía mucho en otro aspecto.
las ediciones facsimilares. ¿Por qué? Porque muchas veces aspectos muy interesantes están en los detalles. Es ahí donde se introdujeron elementos que podían pasar desapercibidos para los que hacían alguna revisión de lo que estaban haciendo los tlacuilos coloniales. Y si me da un poquito de tiempo les voy a poner unos ejemplos donde los detalles cuentan mucho. Lo que mencionó de la relación de Michoacán, ¿no? Dice uno, bueno, no puede ser una mancha, debe ser alguien, ¿no? Y que el doctor Robertson decía, si usted va a regresar a México, inicie una campaña editorial de ediciones facsimilares. Y tuve la suerte de llegar al Colegio Mexiquense, donde tuve un eco, y particularmente porque estaban muy interesados en los códices provenientes del territorio actual de esta entidad. Y es como salió el Códice García Granados, con el apoyo que me dio la maestra Rosario Hernández, que hizo una parte de él, pero pues cuando ustedes vean este ejemplar facsimilar, pues se darán cuenta de que es un códice que tiene cosas muy interesantes, pero a veces muy dudosas, ¿no? De que fueron copiadas, pero eso ya será un asunto que puede ventilarse, pero a la luz de que ya tenemos un facsímil completo, con un estudio, una introducción general. Y el asunto del García Granados es que cuando nos dieron el permiso aquí, se encuentra en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, nos dijeron, una vez que ustedes hagan edición facsimilar, el códice ya no se va a poder ver al público o a los especialistas, o a algunos posibles especialistas, pero el códice García Granados se va a guardar. ¿Por qué? Porque su estado de destrucción es muy visible. Cada vez que lo extendíamos para estar sacando fotografías y la información, la maestra Rosario Hernández y su servidor, quedaban pedacitos de amate en la mesa, porque se estaba desintegrando. Nos dijeron, una vez que esté la edición facsimilar, cualquier persona que desee ver su contenido y ver las notas introductorias de la maestra Hernández y mía, ahí está la edición facsimilar, que la pueden conseguir, y eso es extraordinario, porque cualquier persona que se quiera acercar a estas pictografías ya tiene una buena reproducción y un buen estudio introductorio. Porque me decía precisamente Julieta Lorduy, que fue directora en ese tiempo, es que a veces viene nada más, enséñeme el Códice Boturini, la tira de la prevención, ¿para qué lo quiere ver? No, es que ha de estar muy bonito, queremos ver el original, ¿no? Y pues a veces aceptaban, pero ya llegó un momento en que ya no fue posible ver los códices originales, porque eso que venían y le sacaban una foto por aquí, otra foto por allá, pero muchas veces no eran investigadores que querían ver el original por algún aspecto muy particular, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha ayudado mucho a estas ediciones, que ahora ya prestan buenas reproducciones fotográficas y ya rara vez ahora se puede ver los originales por el estado de destrucción. El último proyecto en el cual yo participé viendo el original fue de una alumna mía, la maestra Beiri Merari Hernández, que hizo un códice que es francamente muy difícil, el Códice Moctezuma, que yo espero que se publique, aunque pues yo admiré mucho su gran inocencia, diría yo, de decirle, oye, es que el códice ofrece muchos retos, está incompleto, el náhuatl deja mucho que desear, se saltaron, es un palimpsesto, hay glosas que están completamente destruidas. Sin embargo, lo vamos a publicar, a ver quién puede después, con más valentía y más masoquismo que mi alumna, puede seguir investigando esta pictografía que se ha hecho famosa solo por una escena en particular, ¿no? El momento en que un español está sujetando a Moctezuma con una cuerda
en el cuello. Esa es la única escena que conocemos del Códice de Moctezuma, pero el Códice tiene mucha más información. Ni siquiera estamos seguros de dónde viene. Xochitepec, Mazatepec, el estado de Morelos es un códice tlahuica. Sin embargo, el hecho de que se haga una edición facsimilar y que yo hice una nota para arqueología mexicana, ya ayuda para que haya un interés, porque hay todavía pictografías inéditas. Yo no quise seguir más adelante exclusivamente sobre el asunto de estas introducciones, porque me di cuenta de que hay muchas pictografías, pero que son muy difíciles de trabajar, porque no hay absolutamente nada de información y quedaría una nota de 2 o 3 líneas. Una serie de pictografías, por ejemplo, entre la zona entre Amecameca, Ozumba y el camino a Cuautla, son unas pictografías que parecen interesantes, pero que parece, por otro lado, a mí, a primera vista, son trabajos de un muchacho de 5º año de primaria, ¿no? Sin embargo, hay que estudiarlas, pero yo no encontré información sobre ellas, sinceramente. Y es una zona muy interesante entre Amecameca y el camino hacia Cuautla, hacia el estado de Morelos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues con todas estas experiencias, pues yo creo que ya tenemos un corpus accesible en ambas direcciones, ¿no? Las ediciones facsimilares, las que han hecho otras instituciones, la más reciente, el Códice de Tetepilco, por ejemplo, que ya lo tenemos de manera completa, con varios estudios, ya se puede conseguir. Tenemos una edición muy interesante del facsímil de la historia de Durán, ya también la tenemos, ya vimos ahí todos los borrones que Durán, todo lo que borró Durán en el original, que no pasó a las ediciones que habíamos usado regularmente. O sea, los estudiantes, aquellos que se dedican ahora a estos asuntos en la universidad y en otras instituciones nacionales o extranjeras, ahora sí ya tienen un corpus para poder trabajar con más eficacia, con más seguridad los contenidos, aspectos que antes eran muy complicados. Yo en un momento estaba yo estudiando la tierra de la peregrinación y en la biblioteca de antropología me prestan un ejemplar. Y digo, pero la tierra de la peregrinación no tiene color. Y la edición estaba coloreada. No digo quién es el editor, pero hacía códices para hacerlos más atractivos, los coloreaba, siendo que los originales no tenían color. Entonces decía, bueno, pues esta debe ser una versión que Lorenzo Boturini Benaducci no conoció, ¿no? Alguna cosa así extraña, pero afortunadamente para ustedes, los jóvenes que amablemente nos acompañan, pues ahora sí ya tienen una posibilidad de acercarse más a este fenómeno tan complejo de la Tlacuiloli en Mesoamericana, porque como decía el doctor León Portilla, este es una Moxtlalpan, una tierra de libros. Había bibliotecas, las Amoxpialoyan y las Amoxcali, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de nuestra cultura, el uso de los libros. Y yo espero que esta campaña editorial de pictografías pues continúe, ¿no? Aunque pues yo he bajado un poco este tipo de contribuciones en vista de que pues quiero terminar ese santo grial que me ha llevado un buen número de años, que es la cuestión de los orígenes del culto guadalupano, del cual yo ya escribí mi tesis de doctorado sobre los documentos guadalupanos, ¿no? Y pues quizá en un momento cuando yo iba a la biblioteca Boturini de la Basílica de Guadalupe, tienen un hermosísimo cuadro de don Lorenzo ahí, quizá en ese momento algo se me pegó porque en el cuadro, de la pintura de Boturini, aparece con una imagen de la Virgen de Guadalupe y un códice, que son los dos temas que yo más he trabajado en mi vida profesional, ¿no? Y precisamente cuando trabajé el Códice de Teotenantzin, que hay una nota también aquí,
pues me di cuenta de que hay cosas que hay que reevaluar sobre cómo leemos los documentos guadalupanos, sobre todo del siglo XVI, esos supuestos códices guadalupanos que salieron de repente y que yo estudié en mi libro, ¿no? Y que pues ninguno de ellos resultó guadalupano, ¿no? Menos el Códice de Teotenanzi. Y ahí es cuando un gran arqueólogo, Leonardo López Luján, me dijo, fíjate que te equivocaste en tu libro. Esas esculturas parietales no estaban en el Tepeyac, estaban en el Zacahuitzco, que es el cerro a continuación hacia el norte en la Sierra de Guadalupe, ¿no? Dije, definitivamente, doctor Leonardo López Luján tiene razón, yo me equivoqué en mi libro. Yo pensaba que esas esculturas alguna vez habían estado en el cerro del Tepeyac y no era cierto. Estuvieron en el cerro del Zacahuitzco. Y Boturini hizo un dibujo muy interesante sobre estas, ¿no? Entonces, pues sí, por un lado el aspecto guadalupano y por el otro lado de los códices, pues es lo que me ha tenido profesionalmente, mis intereses profesionales van en esa dirección, ¿no? Y que pues yo agradezco mucho cuando por primera vez me acerqué a la revista para presentarles este proyecto del códice, de los códices, porque pues realmente lo que yo quería era contribuir, y es lo que nos toca, ¿no? Contribuir con nuestro conocimiento a nivel de nuestros colegas, que pues, a veces nos leen y a veces no nos leen, pero contribuir en este nivel de difusión para que la gente sepa lo que son los códices, su contenido. Y yo agradezco muchísimo a la revista por el eco que tuve para hacer estas notas, que espero que ustedes puedan de alguna manera también tener acceso, porque la otra cuestión importante pues es que son accesibles, ¿no? En precio, ¿no? Siendo de que estaba comentando con Miguel que la última edición del Códice Borbónico, que es excelente, hecha en Francia, cuesta 25,000 pesos. Entonces dice, no, mejor me voy a Cancún, alguna cosa más. 25,000 pesos cuesta la edición del Códice Borbónico, que es una edición extraordinaria, pero inaccesible, ¿no? Y como esas otras ediciones más, como la del Vaticano 3773, que también es cara, ¿no? Pero este es precisamente el hecho de que tenemos esta... Yo nunca perdí la veleta de que esto es difusión. Hay que difundir lo que sabemos, ¿no? Y más ahora que sí hay un eco de esto en nuestras instituciones, ¿no? La difusión tiene un valor mucho más importante ahora, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, que la que tenía cuando yo ingresé. Ahora sí, la difusión de nuestro conocimiento es algo que valoran. Sí, antes no. Y antes era el libro publicado en un idioma extranjero, tu libro publicado en extranjero, en inglés, en francés, en chino, en arameo del siglo II después de Cristo, ¿no? Cosas así, ¿no? No, afortunadamente sí hay este eco ahora de la difusión, y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque es lo que yo aprendí, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra heroica Facultad de Filosofía y Letras, como en la Universidad de Tulane, que por otro lado les debo comentar que es la institución que tiene más códices en sus acervos. En la biblioteca Howard Tilton tiene 17 ejemplares de códices. Uno de ellos incluso se llama el Códice Tulane, del cual también hay una nota aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco mucho los espacios y realmente me siento satisfecho de que puedo yo hacer que mi conocimiento vaya más allá, sin menoscabo de las publicaciones indexadas, que ahora les llaman, ¿no? Que vaya hacia el público en general, porque pues es una deuda que tengo con mi país, con la beca que me dio la UNAM para estudiar en Estados Unidos, pues las becas que me dio la Universidad de Tulane, y es una manera con que quiero contribuir con este acervo, lo que he aprendido, y hacerlo de una manera que sea accesible, como dijo Miguel, ¿no? Para que pueda ser accesible, que levante un entusiasmo por estas pictografías que son extraordinarias,
tanto en su forma como en su contenido. Algunas de ellas son unas verdaderas obras de arte, ¿no? Y otras pues todavía nos dejan muchos dolores de cabeza, pero seguimos avanzando en esto, ¿no? Entonces, no sé, Enrique, si va a haber alguna sesión Pues sí, sobre, sí, alguien quiere. sobre nuestros queridos. Si alguien tiene comentarios, preguntas. Adelante. A ver. Saludos a todos. Un gran conversatorio de mediodía y reitero lo que hablamos al principio, doctor Javier Nogués, le agradezco su atención que me hizo favor de prestar y invaluable el hecho de estar aquí en un conversatorio de carácter presencial. Lo agradezco a usted y a mi esposa. Algo relevante que en relación a usted, y quiero que me permita también hacer dos observaciones a los acompañantes, Enrique Vela y el doctor Pastrana, es conocer, bueno, ya lo mencionó hace un momento, de documentos guadalupanos. ¿Cuáles han sido las coordenadas que usted fijó para poder establecer un primer libro que usted parece que tiene y está por publicar otro? Entonces, sí sería de mi agrado conocer esa parte medular de ese libro que usted ha publicado, Documentos Guadalupanos. Y con su permiso, al arqueólogo Enrique Vela, antes en Facebook subían día con día ahora sí que los días en náhuatl, los publicaban. Se perdió eso, y creo que con toda la información que ustedes poseen, creo que sería algo muy valioso volver a recuperar parte de esa información. Ojalá lo considere usted. Y con el doctor Pastrana, obviamente pues ya tenemos una parte estudiada de su historiografía, y hay una observación, hay una lámina que presenta el mundo maya, y hay una población que no se ubica aquí, que es de origen maya, y que tomo en el contexto del Colegio Nacional de la Arqueología de hoy. Hubo unos arqueólogos franceses que estudiaron la población de Naktum, y no aparece aquí. ¿Por qué es relevante? Porque la población en maya en general se caracteriza por sus estelas, y hay una que recuperaron ahí muy valiosa, de la 2411 EB, la cual da testimonio de la llegada de los teotihuacanos a Tikal, y con apoyo de Naktum derrotaron ahí y se quedaron estableciendo, y fue el 378. Y con la doctora Linda Manzanilla hicimos un conversatorio en el cual en el 350 fue expulsado el grupo de la serpiente de Teotihuacán. Anduvieron ahí vagando por la región maya hasta llegar a esta población de Naktum, y es lo que yo le menciono de que, entonces no sé si hay algo, una información complementaria que se requiera, o cuál sería su opinión. Es todo por el momento. Muchas gracias. Entonces, si quisiera yo contestar primero, si Sí, me claro, permiten. Claro, adelante. Sí. Qué bueno que se refirió a lo de documentos guadalupanos, porque mi primer interés, saltar de los códices al guadalupanismo, fue por un detalle de un códice, la Tira de Tepechpan. Al estar estudiándola, de repente apareció una fecha, 1531. Pero no solamente 1531, apareció una pequeña imagen, bueno, pequeña, por decirlo, ¿no? Un águila con una voluta asociada a ese año. Entonces, yo había estado en contacto con el primer centro de estudios guadalupanos que se fundó, que ya no existe, cerca de la Basílica, en la calle de Talara. Y uno de los que promovían ya en ese momento la beatificación de Juan Diego, no la canonización, la beatificación, hablaba de que esa imagen en la Tira de Tepechpan, 1531, y un águila con una voluta se referían a Juan Diego. Y dije, bueno, qué curioso, ¿no? ¿Por qué?
porque posteriormente Sigüenza habla de que el nombre prehispánico de Juan Diego era Cuauhtlatoa, que no es el águila que habla, es el águila que grazna. Por eso está la voluta. Entonces dije, bueno, pues esto es una muy interesante prueba de que sí existió en 1531 un personaje llamado Cuauhtlatoa, que es el nombre de Juan Diego. Y fue el primer hilo de una madeja que comencé a jalar y a jalar y a jalar y a jalar. Para insatisfacción cuando yo lo comenté con este grupo de administradores del Centro de Estudios Guadalupanos, les dije, oigan, ¿por qué no averiguan más sobre esta escena si realmente andaban buscando, hasta la fecha andan buscando pruebas históricas de la existencia de este personaje, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que es el nombre con el que se canonizó? Es el nombre que aparece desde los primeros documentos que se enviaron a Roma, ¿no? La beatificación vino en 1990, la beatificación, y fue equipolente. ¿Qué significa equipolente? Que fue rapidita. Así es como me lo explicaron, ¿no? Fue rapidita, ¿no? Beatificación equipolente. Pero de ahí comencé a jalar y a jalar. Llego a Estados Unidos y me dicen, les comento al doctor Robertson y al que era mi otro director de tesis, el doctor Richard Greenleaf, dice, pues ¿por qué no averiguas otros documentos? A ver si concuerdan con lo que dice la tira de Tepesh, con lo que está registrado en la tira de Tepeshpan, ¿no? Y hay otra imagen adicional, también en ese año, un poco más hacia 1532, que dice que era la imagen de cuando hubo esa famosa traslación de la imagen guadalupana del obispado de Zumárraga, aquí cerca en Moneda, a la primera ermita, pero eso no resultó ser, es otra cosa, yo lo explico en los comentarios de la edición. Eso no tenía que ver con esa rapidísima traslación el 26 de diciembre de 1531, ¿no? Y ahí comencé a estudiar todas las fuentes que se relacionaban con el aspecto guadalupano, particularmente del siglo XVI, del XVII, los famosos 4 evangelistas, Miguel Sánchez, Lazo de la Vega, Becerratanco y Florencia, y algo del 18, poco. Y de ahí salió la tesis. Sin embargo, a lo que les interesa en este momento, que voy a repetir, es que los detalles son importantes en los códices. Y cuando tenemos una buena edición facsimilar, pues resulta que no hay manchas, ¿no? Hay otras cosas que hay que tomar en consideración, ¿no? Y hasta ese momento les puedo decir que no es el nombre de Juan Diego lo que aparece ahí, pero por alguna razón sí hay una relación entre un águila que grazna y lo que sucedió en el año de 1531 desde el punto de vista de la cosmovisión, ya que se trata de un año 13 caña. Y asombrosamente es la misma flecha que está en la Piedra del Sol, en la parte superior. Y ahí es donde ya las cosas se comenzaron a complicar, que espero yo hacer una contribución próximamente, si no ahora en mi próxima reencarnación, sobre lo que es propiamente estas partes de la cosmovisión que se han interpretado como datos guadalupanos, pero que no lo son. Hasta ahí, en este momento, le puedo aclarar lo que amablemente nos pregunta, ¿no? Muchas gracias. No sé si... Bueno, yo nada más decirte que vamos a tomar en cuenta el comentario para lo del calendario. Muy bien, gracias. Y te dejo que... Sí, muy bien. Bueno, dos cosas. El mapa que acompaña es meramente ilustrativo, no pretende ser una muestra exhaustiva de todos los lugares que tengan inscripciones mayas, es meramente ilustrativa. Para el otro propósito se requeriría otro tipo de trabajo u otro tipo de investigación, que no es el propósito de este número.
que sería las relaciones entre Teotihuacán y el área maya, que sería otra cuestión mucho más compleja, mucho más debatida, si hay o no presencia estrictamente de elementos de cultura teotihuacana en ciertas zonas del área maya, si son o no linajes que salgan de la misma ciudad, porque la cultura teotihuacana no solamente estaba en Teotihuacán, que a veces se olvida ese pequeño detalle, ¿no? Pueden ser cholultecas tranquilamente, no tienen que necesariamente salir de ahí, igual del otro lado. Pero bueno, son algunos problemas, la logística, qué tanto alcanza para que vaya realmente un ejército hasta allá, se puede o no se puede, que son elementos de teoría de la guerra, que no nos vamos a meter con eso, pero sería como parte de esa discusión mucho más amplia, nada más que aquí pues no sería el pertinente, y si pusiéramos todos donde hay alguna cosa de inscripción maya, pues sería una mancha negra el mapa, y no propiamente puntos. Nada más es eso. Por favor. Bueno, me da curiosidad ahorita con lo que menciona de su tesis acerca del tema de Guadalupe. ¿Tiene relación algo con lo que dijo el abad Schulenberg de que Juan Diego no existió? Esa aparición de Juan Diego. Bueno, es algo que me viene a la cabeza y me da curiosidad preguntárselo. Lamentablemente no te oí, no podrías usar el micrófono porque No tenemos un micrófono. Hay un micrófono. El tema que marca el abad Schulenberg, no sé si usted lo ha oído. De que el abad Schulenberg dijo que no existía Juan Diego. Sí, ese es un problema que quizá no podíamos ventilarlo en ese momento. Aquí todos los asuntos guadalupanos siempre son muy controvertidos, muy polémicos, ¿no? Y esto del Monseñor Schulenburg y esa, si puedo adelantar un poquito sin que sea realmente el tópico de este conversatorio, tuvo una actitud muy hostil hacia la cuestión de la canonización por esos problemas personales y eclesiásticos, políticos, con el que en ese momento fue nombrado arzobispo de México, ¿no? Carrera. ¿Cómo se llama, por cierto? Que ahora? Norberto Rivera Carrera, ¿no? El asunto es un imbroglio, porque realmente lo que perdió Schulenburg, lo que sabía que iba a perder, era la abadía. La abadía desapareció por una rectoría. Y Schulenburg hizo un movimiento, una estrategia de negar la historicidad de la aparición en el Tepeyac en 1531, pero fue más bien una cuestión, yo lo consideraría como de defensa, ya que Norberto Rivera Carrera ya había anunciado que la abadía que venía desde mediados del siglo XVIII iba a desaparecer con su abad, que era precisamente el último, así se llama el título del libro que escribió el Monseñor Schulenburg, el último abad de Guadalupe, así se llama, así se intitula su libro. Él sabía que ya definitivamente esa estructura alrededor de la abadía iba a desaparecer por órdenes de el recientemente nombrado arzobispo Norberto Rivera Carrera. Entonces aquí debemos de tomar en consideración que esta cuestión fue más allá de que si existió o no existió la mariofanía, fue un asunto mucho más complejo, mucho más delicado, mucho más político, acerca de quién iba a administrar la Basílica de Guadalupe, ¿no? la insigne Basílica de Guadalupe. Y es ahí donde comenzaron a moverse toda una serie de fuerzas internas del alto clero, de las cuales, pues lamentablemente, esos estiras y aflojes no nos llega esa información a nosotros, pero algo sucedió entre una rivalidad entre Monseñor Schulenburg y el recientemente en ese momento nombrado arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, ¿no? Y de ahí vino los problemas de la beatificación equipolente y posteriormente en julio de 2002
la final santificación de Juan Diego, que era tan importante para el Vaticano que si ustedes recuerdan las fotografías de ese momento de la canonización de Juan Diego, el Papa venía en una condición de salud muy deplorable, pero vino porque le interesaba mucho la presencia, la santidad de Juan Diego. La oposición de Schulenburg es algo que, pues lamentablemente ya no podemos hacerle una entrevista. Murió él hace unos años de cáncer y que realmente sí fue un asunto que yo diría muy complejo, con muchas cuestiones, muchas aristas de carácter político, económico, que ahora pues se están conociendo aspectos de la administración de este arzobispo emérito que no son particularmente muy benéficas a la Iglesia Católica en particular, ¿no? Pero sí es un asunto del cual lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de conocer cuáles fueron los entresijos de este problema que hubo entre el abad saliente y el arzobispo que estaba tomando posesión del cargo. Así que, pues hasta ahí yo podría explicarte de una manera concreta y sencilla, ¿no? Hola. Hola, gracias por la conferencia, como siempre, espléndida. Ahorita te mencionó de su libro, digo, es un tema muy polémico y si en parte no está en ese curso, más bien es de estudiarlo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Y la otra, si en ese contenido de su libro, o ha hecho un estudio de lo que publicó Óscar Salvetta en aquella época, donde habla de la aparición y que al final dice todos los puntos y al final dice, pero sí aparece, que se genera una polémica. Nada más para ver si existe un estudio de usted o en su libro para conseguir, nada más eso. Gracias por... Sí, el libro de documentos guadalupanos fue mi tesis de doctorado en la Universidad de Tulane. Fue publicado en los años 90 por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio Mexiquense. Lamentablemente está agotado, pero se puede conseguir en bibliotecas. Y, insisto, hay cosas las cuales ya no las sostengo, definitivamente. Lo del Códice de Teotenantzin, por ejemplo, ¿no? Pero en general el análisis es muy fáctico. Son lo que contienen, igual que aquí, ¿no? Lo que contienen los documentos son 43 documentos originales en el contexto indígena y en el contexto español. Y realmente lo que ha sucedido, y como se trata de un asunto tan importante como es el culto, la mariofanía guadalupana en el Tepeyac, ha habido muchas interpretaciones de esos documentos que yo compilé, porque ahí es donde entra otro aspecto de la literatura guadalupana, la parte catequética. Uno ve las notas publicadas por miembros de la Iglesia y realmente son más catequéticas que de un aspecto, vamos a decir, académico. No quiero usar la palabra científico, ¿no? Y en muchos de estos artículos, que es una cascada de información guadalupana catequética, hay mucho de distorsión de los datos históricos. Entonces, el siguiente volumen, que espero publicar pronto, es un poco la interpretación de estos datos fácticos que yo di, porque cuando se lo obsequié a una compañera que trabaja en el Ciesas de Oaxaca, me dice, oye, tu libro es muy aburrido, son datos y datos y datos y bibliografía. Yo esperaba algo así más suave, más concreto, más preciso sobre la aparición. Dice, no, tu libro es muy aburrido. Y sí, realmente es un libro, vamos a decirlo entre comillas, técnico, de lo que sabemos de los documentos, ¿no? Lo mismo, quién lo publicó, dónde están, quiénes son los autores. Un poco la idea que tuve yo con lo de los códices, pero en este caso exclusivamente asociado a los documentos guadalupanos, ¿no? Y que realmente fue tal el esfuerzo por
dar historicidad a esta aparición de la Virgen María en el Tepeyac, que incluso llegaron a inventar códices sobre esta importante tradición. Yo nunca uso la palabra mito, es la tradición guadalupana. Y antes de la canonización, antes de 2002, apareció un códice guadalupano de 1548, o códice Escalada. Y yo, que a veces abro demasiado la boca, sobre todo sobre temas que he trabajado, cuando me lo enseñaron para hacer una reseña, estuve con el padre Escalada, un jesuita que vino exclusivamente a impulsar el asunto de la canonización. Ya estaba beatificado Juan Diego en 1990. Tuve una entrevista en una radiodifusora con el padre Escalada, y él decía, no, aquí está la firma de Zumárraga, la firma de Sagún, todos los datos ahí estaban, ¿no? Pero obviamente que era un códice falso. Y se me ocurre decir algo que ahora todos los días me arrepiento, y le dije, padre Escalada, si me hubieran avisado yo les hubiera hecho uno más bonito. No, pues el padre Escalada se fue muy enojado, ¿no? Y para rematar dije otra cosa, y espero que no se haya radiodifundido. ¿No vieron abajo que decía Made in Corea? O sea, yo estaba molesto porque era definitivamente, yo estudié los pseudo códices guadalupanos, y definitivamente había elementos de las ilustraciones de Becerra Tanco, de Miguel Sánchez y algunas de Lazo de la Vega, que acompañan a los 4 evangelistas del siglo XVII, como los llamó Francisco de la Maza, ¿no? Pero yo no debí de haber dicho esas cosas, ¿no? Definitivamente no, pero sí me molestó mucho de que había tal problema de no encontrar fuentes históricas que probaran la tradición, que se dieron a la tarea de hacer una pictografía totalmente falsa, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros pues tenemos que intervenir, y una parte de las glosas en náhuatl las trabajó Rafael Tena, por ejemplo, hizo un estudio sobre las glosas, pero era definitivamente un collage de ilustraciones que ya se habían publicado, particularmente en las obras del siglo XVII, y eso lo sabemos, ¿no? Porque afortunadamente también estas obras ya están publicadas de manera facsimilar. La de Miguel Sánchez ya la va a publicar el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, Carso, ya va a publicar la única que no conocíamos facsimilarte, que es la de Miguel Sánchez de 1548, ¿no? Ya tenemos también esa capacidad de ver facsímiles guadalupanos tan importantes como son los del siglo XVII, ¿no? Pero pues este asunto nos ha llevado a una serie de polémicas que yo considero que son inútiles entre aparicionistas y antiaparicionistas, pero lamentablemente todo esto se hizo más intenso a partir de la idea de canonizar a Juan Diego, ¿no? Ahí sí creo que era, como dicen en el box y en la lucha, rudeza innecesaria. Oye, a ver, ¿otra pregunta? No sé. Igual agradecerles por la presentación a los tres, y continuando con esto de temas polémicos y códices falsos, mi pregunta para el doctor Javier sería, ¿qué opina de este ya conocido códice Maya de México, o códice Grolier, como también le dicen? Porque recuerdo que en el 2018, que fue cuando se hizo de manera oficial su reconocimiento como un códice auténtico, en la propia revista sale un artículo de unos restauradores poniendo un poco en tela de juicio su autenticidad. Entonces, ¿cuál sería su opinión, doctor, sobre este códice? Y muchas gracias de nuevo. Bueno, debo de confesarles, y ustedes lo notaron, que yo ya le tengo mucho respeto a los estudios mayas por el enorme avance que se ha realizado en la epigrafía a partir de
trabajo que no se había conocido de Yuri Valentinovich Norosov, este autor, este investigador, lingüista maya, ruso, acerca de los estudios mayas, ¿no? Para mí eso sí ya no, me rebasa realmente la epigrafía maya, y por eso una de las notas que publiqué fue con la colaboración de una investigadora americana, la doctora Meredith Paxton, que fue la que me hizo la nota y yo la traduje al español solamente porque realmente los estudios mayas se han despegado y ya van en la estratosfera, ¿no? Y qué bueno, porque antes estos estudios no estaban en la estratosfera, estaban en la peyotosfera, ¿no? Por todas las cosas que se habían dicho mal sobre estas pictografías, ¿no? Y sobre el Códice Maya de México, pues yo creo que quizá podría apoyarme un poco Miguel, que conoce mejor que yo a un gran investigador, una joya nacional, que es el doctor Eric Velázquez. Él es uno, y me acaba de comentar Miguel, de los jóvenes valores que se están formando en la universidad en esta área tan compleja, tan interdisciplinaria como es el estudio de la epigrafía maya, no solamente en los códices, en los tres que sí se dan por buenos, ¿no? El Dresde, el París y el Madrid, sino también en este que ha causado polémica, que anteriormente se llamaba Grolier y que ahora se le ha dado el nombre de Maya de México, ¿no? Por razones patrióticas, vamos a decir. No sé si quieras... Bueno, brevemente también el de esfera maya está fuera de mi ámbito natural. Lo que puedo comentar, bueno, a partir de charlas con Eric Velázquez y con Marilena Vega, que son de nuestros epigrafistas más connotados de la universidad, y que participaron de alguna manera en parte de los estudios que se hicieron, tanto físico-químicos como de otra índole, en el documento, que sí parece ser un documento auténtico, o sea, lo que parece ser, sobre todo a partir de los estudios de entomología, de los bichos que estaban ahí metidos, como de ciertos tipos de pigmentos que estaban en el códice, y que cuando el códice fue conocido, aún no se sabía la composición de esos pigmentos mayas, no se habían estudiado químicamente y coincidían. Entonces parece ser que sí es auténtico, o sea que sí es, no solamente es auténtico, sino sería el más antiguo de los que se han conservado, pero es un códice raro dentro del universo de los códices mayas y de otros documentos, porque no sería del área central maya, sería de la periferia del mundo maya. De ahí que tenga diferencias muy importantes, tanto de escrituras epigráficas como de contenido respecto a los otros tres códices mayas. Posiblemente sea una zona de contacto entre el centro de México y la zona maya. De ahí que en buena parte de la iconografía tenga connotaciones toltecas, pero canijas, que ha hecho dudar a mucha gente de su autenticidad. Básicamente son las tablas de Venus, y incluso hay una sección que los epigrafistas mayas conocen como pseudoglifos. Es decir, que hay elementos de escritura, pero que es escritura mal copiada y que no significa nada. Lo cual que además en la escritura antigua eso pasa, que el artista o el copista no sabe lo que está copiando. Y eso pasa, y creo yo que también pasa en los códices coloniales, que de pronto los precuelos no saben qué diablos están copiando, y ponen una cosa medio rara. Hasta en Durán creo que hay un poco de eso. Eso lo discutimos en otro lugar, pero parece ser que sí es. El caso de Eric y de María Elena, ellos cuando empezaron a participar en eso, ellos estaban convencidos de que el códice era falso. Estaban totalmente convencidos de que no había manera que fuera correcto, porque es muy diferente de los otros, pero pues parece ser que sí. Ahora sí, yo sí les digo llamando códice Grolier para no estar con esto de inventándoles nombres, porque no se vuelve como muy confuso el asunto, pero bueno, es parte de lo que hay que revisar. Y bueno, de todas maneras, digamos que aunque se acepte que sea un códice mesoamericano, no está del todo explicado. O sea, eso es lo que todavía está muy en el aire. O sea, ¿a qué tipo de grupo corresponde? Eso todavía está muy, muy en el aire, porque es un documento que
sus orígenes son muy dudosos. Parece ser que son parte de algún saqueo y por su misma naturaleza no tenemos datos reales de cómo llegó a la Fundación Gloria. O sea, parece que se inventaron una novela, el tipo del Códice de Da Vinci para no pagar cosas, ¿no? Entonces Por ahí hay un anda problema. Michael Cohen comprometido, pero no habló. Michael Cohen se metió en eso. Michael Cohen Pero él se distanció. se distanció al final, cosas. aunque sí dijo en cierto momento que apostaba a su reputación por la Sí. autenticidad, pero bueno, Michael Cohen a su vez es un tipo muy polémico, pero ahí mejor no hablamos. Sí, sí, Nada sí, más. cierto. Nada más comentarte que ese artículo es de Bruce Love y Sandra Cetina. Todo lo que dice Miguel es lo que yo también he escuchado de Eric, de Marilena y esto. Pero sí tomar en cuenta ese códice se lo quisieron vender a Sainz, a César Sainz, que es el que tenía la colección que ahora está en su amparo, y Josué. Y no lo quiso porque a todas luces parecía falso. Pues está rarísimo. Y luego estos estudios de los insectos y de la antigüedad del papel y todo esto están hechos sobre el papel, no sobre el soporte. Entonces, y yo recomiendo que tengan cuidado y que en el futuro pues, hagan otro tipo de estudios, ¿no? Si no es el espacio pero sí dejar el artículo, por eso publicamos el artículo. Cuando nos dieron el artículo, la gente que estaba haciendo el estudio del códice en el museo, cercana a nosotros, nos dijo, no publiques eso porque el códice es bueno, pero pues es que aquí dice otra cosa, mejor discútanlo, ¿no? Y ahí quedó, es eso. Bueno, oigan, les agradecemos mucho, Javier, a nombre de toda la editorial, volverte a agradecer y nos vemos próximamente. Lo bueno del códice Gloria es que está publicado con estudios. Uno de ellos es el de nuestra colega Yanejizawa, que está estudiando la parte formal, ¿no? Keiko. Yanejizawa se llama. La polémica ahí sigue todavía, no está 100% resuelta. Ella también duda. Es que el texto está muy raro. Está raro, ¿verdad? Rarísimo, brinca demasiado. Javier, yo antes de que te ataque,